En el diario.es que también operaron contra Óscar Puente. Esto es el comando Leire que le llaman. Las cloacas del Partido Socialista. Oye, unas cloacas del Partido Socialista un poco raro, un poco raras, cuando en las anotaciones de Leire Díez aparece una supuesta actuación para demandar al ministro de Transportes Óscar Puente. porque hizo una auditoría sobre el contrato de las mascarillas. Óscar Puente, en este Óscar caso. Puente, ¿no era? claro. Sobre el contrato de las mascarillas que fue adjudicado en la época de Ábalos. Y no solamente contra el ministro Puente, sino contra dos funcionarias que consideraban que a ellas sí que presentó querella José Luis Ábalos, dos funcionarias que consideraban que estaban cerca del Partido Popular o habían sido ascendidas por el Partido Popular. Son funcionarias de alto rango, con una carrera en la administración absolutamente acreditada, y en las anotaciones consta: demanda a Óscar Puente. Oye, si era una cloaca contra el PSOE, qué cloaca tan especial que iba a investigar o a querellarse contra el ministro de Transportes. No sé, Bueno, pero tiene sentido. me parece un poco raro. Bueno, entre tanto, avanzamos. Con una seguridad pasmosa, ya una responsabilidad hasta penal, no solamente política, sino penal, del presidente del Gobierno en el caso Leire, son los mismos que no hablan de determinadas anotaciones que son muy reveladoras de las agendas de Leire y de las conversaciones de WhatsApp. Creo que hay un interés especial en hablar de una parte de la investigación Leire, pero no de otra. Y en esas anotaciones y en esos WhatsApp, incluso en los audios que el comando Leire remitió a la Audiencia Nacional, hay suficientes nombres como para pintar la cara a muchas personas en este país, y de eso no habla. Y yo creo que el ministro del Interior ha dado con lo que yo creo que es la clave de todo esto. Todo empezó en la Kitchen. Cuestión distinta es que el Partido Socialista o Santos Cerdán o quien corresponda en el Partido Socialista hiciera de este comando luego un operativo a su servicio y al servicio de las causas que afectaban al Partido Socialista. Pero todo esto empieza con la Kitchen y con una investigación de Leire Díez, de Dolcet y de otros abogados para destapar toda la basura acumulada que hay en este país. Y no hay ningún partido popular que pueda decir o que pueda invocar el nombre de la Regeneración Democrática si no es capaz de hablar con absoluta claridad de lo que hay en esos audios. Y no solamente partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Visto para sentencia el juicio sobre el hermano de Pedro Sánchez. Esa presunta colocación irregular, ese presunto enchufe, hablando claro, en Extremadura. ¿Tenían la oportunidad de la última palabra? Esta bromita dura lo que dura. Y aquí ya, cuando se tecnifica el debate, es cuando ya pierde agua la prospección de las acusaciones populares. Aquí se acabaron las conjeturas, las filtraciones interesadas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Se va a condenar a un señor por un chascarrillo. De las personas que estamos en el banquillo y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. De una situación, decías, Esther, en la que ya hemos explicado cómo se trataba la plaza, etcétera. Penal. El primer caso en la historia. Esther, estaremos de acuerdo en que si está metido un enchufismo con el presidente del gobierno de por medio, estamos hablando realmente de una situación que es grave. Un delito penal. Podrás... Un delito penal, ¿no? Entonces, podremos decir... Vale, podemos bueno, decir, de momento hay peticiones... un caso absolutamente idéntico en Andalucía con la hermana del idéntico, y además con una queja formal de un aspirante que tenía mejor puntuación que la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, y los tribunales han decidido que no había delito. Y aquí hay testigos también, los que han dicho que había correos creados con el título de hermanísimo. Ha habido testigos también que han dicho cómo estaba predestinada esa plaza, cómo se sabía que el concurso estaba previamente amañado, y ha habido testigos que han dado fe de que efectivamente todo estaba hecho como un traje a medida para que el hermano de Pedro Sánchez pudiera tener un trabajo que fuera dependiente de la Diputación de Badajoz. Te lo has inventado. Bueno, me he inventado los testimonios de los testigos. Sí. ¿Por qué se lo ha inventado? ¿Por qué? Los testigos declararon, directores de conservatorios, que la plaza, uno, que no tuvieron ninguna presión; segundo, que era el mejor currículum; tercero, que nadie presentó una solicitud de reclamación. La única persona que ha declarado lo contrario, sintiéndose perjudicada 7 años, 9 años ya después, ha sido una testigo. Una testigo. Y uno de los pero yo no me cansaré de decir que en algún momento, momento, Alberto, el Partido Popular se arrepentirá de esto. Se arrepentirá, porque a partir de este juicio, al Partido Popular y a cualquier partido se le va a juzgar igual.
Pero que se juzgue igual, y habrá que juzgarlos igual, porque si hay un caso de enchufismo real, ya veremos cuál es el resultado de este juicio. Alberto, pero si realmente hay un caso de enchufismo real, si tienes a un no estamos hablando de una oposición, no estábamos hablando de un concurso público, estamos hablando de una plaza de alta dirección de libre designación. ¿Sabes lo que quiere decir libre designación? Pero entonces ¿Sabes lo que quiere decir libre designación? entonces, en el caso de que realmente hubiera intercedido Gallardo... ¿Sabes lo que quiere decir libre Sí, designación? evidentemente que eso es lo que significa libre designación. Pues Pero ya. entonces, en el caso de que hubiera intercedido Gallardo para favorecer al hermano de Pedro Sánchez, entonces nos parecería a todos fantástico, Pero ¿cómo ¿no? que Si ha habido realmente un enchufismo Si para no una era Juan plaza... Ni presidente ni secretario general del PSOE, Alberto. A ver, no era secretario general del PSOE cuando se crean las bases, pero hay una duda razonable Era un si realmente se apestado había del debatido partido. la creación de esta Que plaza no, Alberto, previamente. que no. ¿Cuándo se adjudica ya era secretario general del PSOE otra vez Que no, Pedro Sánchez? que no, ¿O cuando se adjudica que no. no era secretario general otra vez? No lo era. Ah, no. Estás mintiendo, Alberto. No, O lo estás, No lo o era, no te como lo ha dicho sabes, Esther. pero no Como lo ha dicho era. Esther, no lo era cuando se crea la No, cuando se crea el Alberto, que concurso. no lo Eso lo ha era. dicho Esther Que y no eso lo es era. así. Y además Pero- es Sara, muy cruel por tu que no, parte Sara. que a una persona que le han arruinado la vida, que a ver de qué trabaja este señor, que le han expuesto de una forma por ser el hermano del presidente de un gobierno progresista, digas que se victimiza. Aquí no hay nadie que se victimiza. Esto es un disparate desde el principio hasta el final, pero por una de las claves que decía Palomera, esto es un juicio penal. Esto no se ha visto nunca. Va a servir para hacer doctrina el caso del hermano de Pedro Sánchez. Pero es que además de eso, es que ninguno de los testimonios ha podido decir que esa plaza se hiciera a dedo para el hermano. Es que el único testimonio, que es esta mujer que denuncia 9 años después, y además denuncia casualmente cuando esto se expone mediáticamente. Mira, yo soy periodista Cuando como esto se vosotras y expone, yo aprecio pero- que estéis viendo pero si había vamos a causa ver, penal o que no. es un Cuando ha habido una disparate, instructora que se ha metido de por medio, la jueza Viedma, que sí que ha visto que pudiera seguir su curso esta es verdad, juicio. No lo hemos visto que hasta no es ahora. verdad, Entonces, que lo que se- entonces, cuando vemos que hay un juicio de por no medio, cuando hay tiene jueces, derecho, vamos por lo que- menos que- simplemente a respetar, Alberto, el procedimiento judicial en curso. Alberto, y vamos pero simplemente que a respetar que haya un juez que pueda adoptar que una desde decisión. el principio este basado proceso en es un testimonio, proceso basado- tramposo y lo ¿Pero qué siento tramposo? mucho, pero tiene razón Pues el señor. defendamos Mira, el enchufismo, Sara, no pasa nada. que tú no Defendamos estás el enchufismo. defendiendo a nadie. entonces. ¿Pero por qué lo reduces a eso? ¿Pero quién está defendiendo el enchufismo? No. Que la realidad es que para una vez que dice algo coherente el señor Gallardo, la realidad es que a este señor primero ya le han condenado mediáticamente, le han condenado socialmente. Este señor ya se han enchufado, se demuestre o no. Y este señor, lo peor de todo es que va a ser condenado y va a ser la segunda persona Pero lo en este vemos. país en este último año, después del fiscal general del Estado, que se condene sin pruebas. Ya está la Y eso historia, va a pasar, y va a pasar en este país. El segmento de la izquierda, yo creo que en absoluto, Pero ya hay al una condena contrario, social. se utiliza este caso para mantener que hay una operación de acoso y derribo contra el gobierno. Quiero decir No, que es que na- este na- caso es el que permite al Estoy Partido de acuerdo. Socialista No, y es al que sí. gobierno hablar de Claro, una operación exacto, para tumbar al justo. gobierno. Este caso, ¿Por qué? claro, este caso Hombre, porque primero, porque un supuesto caso de enchufismo nunca ha llegado al ámbito penal, se queda en el contencioso administrativo. Punto número 1. Punto porque se número 2. produce muchos años después. Al que se juzga es al que enchufa, no al enchufado. Con lo cual, este señor, que ya hemos explicado aquí infinidad de veces, ¿cuándo se crea la plaza que su hermano no era presidente del gobierno? ¿Quién aprueba la plaza que es la Diputación de Badajoz por unanimidad con el voto favorable del Partido Popular? Durante 7 años no se presenta ningún perjudicado, no hay acusación particular en el juicio, es decir, es un cúmulo. y las de acusaciones, delirios. en concreto que son las que Bueno, o sea, sí, el que- claro, ultraderechistas, sí, exacto, por con eso. recortes de prensa. Este Claro. señor se le ha llegado a imputar un fondo de inversión de 1,5 millones de euros que no tenía. Por lo tanto, a mí me parece que es justo la excusa perfecta y además un Ya, pero- argumento muy solvente para Sí, que el gobierno pero el hable problema es de que una operación hay una- orquestada. Sí, y me o no, y me o no es parece esto. y me parece que ¿Cuál es el delito que- de este señor? que ¿Apellidarse tiene Sánchez sentido que lo Castejón? hagan. Lo que ¿Buscar piso en ocurre- Badajoz? ¿O cuál es el delito que han cometido? No lo sabemos. De hecho, yo creo que va a acabar absuelto, sinceramente, después de ver el juicio. Pues yo creo que le van a condenar. condenado. Le van a condenar. Yo no lo sé, pero este juicio es un disparate Claro, desde claro. Terminas No ha terminas habido. el argumento, Marisol. Lo que ocurre es que ha habido una juez instructora que ha entendido que había un indicio de delito Sí, sí. y ahora hay un tribunal en el que yo creo que hay que darle la confianza para que dictamine al final qué ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto. Tardó 5 años en enviar a España los chats que fueron clave para imputar a Zapatero. La administración Trump es la que entrega a la UDEF de la policía grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación.
Manuel Rico. O sea, es al final la administración Trump quien pasa esta información. Y este tiempo, había 5 años, se tarda en enviar. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Sí, realmente es un dato relevante, ¿no? Sobre todo porque cuando saltó el caso en mayo, el 19 de mayo, bueno, pues hubo muchos medios y hubo mucho interés en destacar que las grabaciones clave a miembros que entonces controlaban Plus Ultra habían sido obtenidas durante la etapa de Biden, ya, pero más allá de cuándo habían sido obtenidas, aquí tenemos un dato muy interesante, que es que quien las envía no es la administración Biden, sino la administración Trump, ¿no? Y en todo caso, las grabaciones que son claves van a, bueno, yo creo que abrir una batalla judicial, probablemente jurídica, por 3 elementos que son muy importantes, que es cómo se han obtenido las grabaciones. Tienen que haberse obtenido con las mismas garantías de las que se solicitan en España para temas penales, cómo se ha custodiado durante estos 5 años y cómo se han incorporado al procedimiento judicial español, ¿no? Bueno, vamos a ver qué información hay, qué información se va conociendo, porque este dato, por cierto, curiosamente, el dato de cuándo mandaron las autoridades de Estados Unidos las grabaciones no figuraba en el auto, que yo no entiendo muy bien por qué, porque parece que es un dato relevante, ¿no? Manuel, claro, son grabaciones de hace años, 5 años han estado ahí, es mucho tiempo, no sé, se ha garantizado la cadena de custodia, por ejemplo. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, estas son las cuestiones que hay que aclarar ahora, ¿no? Y que probablemente la defensa de Zapatero será uno de los temas en los que pondrá más énfasis, ¿no? Primero, cómo se obtienen. En España no se puede obtener una prueba penal de forma ilícita, ¿no? No sabemos exactamente cómo obtuvieron en origen hace 5 años las autoridades estadounidenses esas pruebas, ¿no? Y luego, efectivamente, cómo se ha custodiado estos 5 años, ¿no? Y cómo se incorpora al proceso español. Todo eso son incógnitas que, bueno, pues hay que ver, pero, bueno, yo no creo casi nunca en las conspiranoias, en absoluto, pero bueno, todos sabemos las relaciones que hay entre la administración Trump y el gobierno español, y, hombre, desde luego es curioso porque yo imagino que las autoridades estadounidenses no siguen en detalle todos los procedimientos judiciales que se celebran en España. Entonces, bueno, que después de 5 años se diesen cuenta de que tenían esa grabación, pues no deja de ser curioso periodísticamente, y penalmente habrá que dilucidarlo, ¿no? Y eso no quita ninguna trascendencia o relevancia a otras cuestiones que pueden estar en el sumario. Para mí, la empresa de la CGT Zapatero y determinados fondos que reciben es uno de los puntos claramente débiles, por decirlo así, o complicados para defender para Zapatero, pero desde luego lo de estas grabaciones yo creo que va a requerir una explicación detallada para confirmar que además se ha destacado mucho por determinados medios que Calama es un juez muy garantista. Bueno, una de las cuestiones más relevantes cuando se habla de ser un juez, un magistrado garantista, es cómo se obtienen las pruebas, obviamente. ¿Esto, Manuel, abre la puerta a posibles nulidades? Bueno, a ver, yo creo que es pronto para pronunciarse, ¿no? Sobre ello. Yo creo que obviamente el abogado de Zapatero, que además es un experto en temas procesales, lo mirará con detalle, pero de momento lo que sabemos sin duda es que esas grabaciones se han utilizado para el auto de imputación y que la solicitud a Estados Unidos para poder utilizarlo como prueba la ha hecho el juez en un auto de esta misma semana, casi un mes después del auto de imputación. Esto es un hecho y esto es indiscutible. Esas grabaciones ya se han utilizado y ahora se está pidiendo permiso para su utilización como prueba. Bueno, vamos a ver qué da de sí eso. Yo creo que tenemos poca información y tenemos que ser estrictos con la que tenemos. La que tenemos ya es relevante. Pues sí, y de lo que tenemos, Manuel, ojo a este informe. Estados Unidos, 5 años después, envía a España los chats claves para imputar a Zapatero. Se hace con la administración Trump. Vean esto.
Novedades en la colaboración entre Estados Unidos y el juez Calama en la investigación que implicaría a Zapatero, según Público. La administración Trump entregó a la UDEF grabaciones clave del caso Plus Ultra 2 meses antes de la imputación de Zapatero. Exactamente el 18 de marzo de este 2026. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Malas Lenguas, en el que el juez Calama pide a Estados Unidos usar como prueba la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes. En esas conversaciones del exdueño de Plus Ultra, según el auto, se menciona reiteradamente a Zapatero como la vía para conseguir la influencia necesaria para lograr el rescate de 53 millones de euros. ¿Tú crees que podemos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra líneas aéreas. Yo busco cómo llegarle a ZP, ayudas públicas y o financiamiento. El juez explica que la información facilitada por las autoridades policiales estadounidenses puede servir como fuente de investigación. Información que Estados Unidos tenía en su poder desde 2021 y que entregó a la policía española 5 años después. Hay una pregunta muy concisa que va a hacer Esther Palomera y pide una respuesta también muy concisa. Esther, Manuel, por favor. La pregunta es al abogado rico, no al periodista rico, porque a los periodistas nos cuesta entender cómo pide ahora la rogatoria para ver si puede admitir como prueba eso, habiendo admitido los WhatsApp para la imputación. Es que a mí esto no me cuadra. Sí, yo no soy penalista, así que te tengo que contestar como periodista, ¿no? Yo creo que es muy extraño, sin ninguna duda. También la doble velocidad. Las autoridades americanas mandan las grabaciones el 18 de marzo de este año. El 22 de abril tenemos ya 2 informes de la policía extensos con un análisis detallado de las grabaciones y el 17 de mayo la imputación. En 2 meses tenemos todo ese proceso. Yo me alegro que la justicia sea rápida aquí. Es una pena que llevemos medio año esperando a que un juez ponga una firma para ver las cuentas del novio de Ayuso. Vean lo siguiente, mira Loreto, presta atención a lo siguiente. Investigación de la UCO a la pareja de Ayuso. No arranca por falta de autorización del juez. El informe de la UCO sobre la presunta corrupción del novio de Ayuso lleva casi un año ya de retraso. Casi un año después, la investigación Alberto González Amador sigue paralizada. O me voy de España o me suicido. El pasado 27 de junio se encargó a la UCO un informe sobre los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal del novio de Ayuso. Nosotros lo que vamos a ser el azote de la corrupción. Este organismo de la Guardia Civil lleva desde diciembre esperando a acceder a las cuentas bancarias del empresario por la falta de autorización judicial. Cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso me parece terrible. El magistrado instructor Antonio Viejo se comprometió el pasado 30 de abril a desbloquear la situación en una semana. Más de un mes después sigue sin hacerlo. Una diligencia que se suele resolver en 3 o 4 días. Una demora en una causa que investiga un presunto reparto ilícito de comisiones millonarias entre el novio de Ayuso y Fernando Camino, presidente del Grupo Sanitario Quirón. Del mejor grupo sanitario de España. La operación se habría articulado mediante la adquisición por parte de González Amador de la empresa de la mujer del presidente de Quirón, una sociedad que apenas facturaba 30.000 euros al año y por la que el novio de Ayuso pagó casi medio millón de euros. ¿A qué hecho me voy a plegar si no sé qué he hecho? También se investiga la compra de material sanitario por valor de 42 millones de euros por parte de una empresa vinculada a Fernando Camino, transacción por la que, según el diario.es, González Amador habría recibido una comisión del 4,5%. Vamos a ver, José Miguel Villarroya, vamos a preguntar aquí si hay una justicia que puede tener doble velocidad, porque hay quien dice, no, que la justicia es igual para todos. Y aquí el camarada Villarroya, ¿qué piensa? Buenas tardes, Villarroya. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Hay una doble velocidad en la justicia o la justicia es igual para todos? No, la justicia en un Estado burgués sirve a los intereses de la burguesía. Por lo tanto, sirve a los intereses de aquellos que mantienen el Estado. Entonces, y en función de la ideología que tenga cada juez, pues va más rápido o va más lento. Si fuera para un pobre ya estaría juzgado. No hay ningún problema. Pero hay quien nos está diciendo que la justicia es igual para todos. Lo decía desde el rey Juan Carlos. Ahora, por ejemplo, estamos viendo a Ayuso que estos días está saliendo mucho a decir estamos con la labor de los jueces, de los fiscales, de la policía. Pero, sin embargo, hay algún caso como el de su pareja que va bastante despacio, dice en ese informe de la UCO que no acaba de salir. Bueno, justicia igual para uno es más igual que para otros.
Es decir, por lo tanto, a ella debe parecer bien, porque si la cosa va despacio, pues tardará más en salir y ya no le pillará en las elecciones. Posiblemente habrán pasado las elecciones autonómicas. Para otros va más rápido porque interesa que salga. Esto es así, pero esto forma parte del circo del Estado burgués. Esto no es nada nuevo, no se ha descubierto nada. Alberto, ¿esto forma parte del Estado burgués o tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que creo es que conviene no confundir el personal, como a veces dice también Villarroya, y hablar y decir clarísimamente que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en este caso, o como es el caso de la pareja de Ayuso, hablar de un tribunal, digamos, que no tiene este tipo de competencias, sino que está enjuiciando una cosa que es muy grave, como es el fraude fiscal, pero en el cual también, por muchas razones, entre ellas saturación que hay en los tribunales, esto lo sabemos todos, también a veces se priorizan unas causas sobre otras. Precisamente cuando hay gente, digamos, en una situación de vulnerabilidad, también se le da prioridad a su causa que a otras, como pueda ser a la pareja de Ayuso. Bueno, Entonces, yo creo que al final del camino lo importante tanto, es que haya un juicio, que se sepa la verdad y que al final haya una pena para esta persona, más allá de los tiempos, que eso no lo veo tan importante. Es por la saturación, Villarroya, ya lo sabes. ¿Y qué le da Saturación la nuestra. prioridad a los vulnerables? Pues, Eso es nuevo. Dejamos a Villarroya así, Villarroya. Estando aquí, como estamos iluminados por el Espíritu Santo aquí en Barcelona, pues nos vamos a creer lo que dice Alberto, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo nos ha iluminado, estamos extasiados y es evidente que la saturación, no sé si el Papa va a poder con sus misas salvar la saturación de la justicia, y ahí andamos. Hombre, yo lo que veo es que cuando hay alguna cosa de vulnerabilidad, normalmente se va muy rápido, pues, pero es para desahuciar, no para solucionar el problema de nadie. Yo lo que veo es que en determinados casos se va más lento que la tortuga y en otros se va muy rápido. Supongo que la saturación debe ir por barrios, ¿no? Lo pregunto, yo no entiendo de la justicia, pero si hay saturación, habrá saturación en todos sitios, ¿no? Y en unos sitios parece que no hay saturación y en otros sí. Entonces, habría que repartir un poco el trabajo, ¿no? Entonces no habría tanta saturación. Villarroya, te quiero preguntar si esto lo enmarcas en el capítulo de las charlotadas o de no tener ni pajolera idea. Hoy Díaz Ayuso, después de verse con el Papa ayer, hoy ha hablado de los migrantes como un problema que tenemos. Entre otras cosas decía porque prácticamente todos en el tercer mundo tienen un teléfono móvil. Y entonces ven lo que se cuece y emprenden camino. Prácticamente todos en el tercer mundo tienen teléfono móvil. No sé si te habías enterado, Villarroya. Esto ha dicho Ayuso. Hoy en el tercer mundo, prácticamente todos tienen un teléfono móvil, aunque sean extremadamente pobres. Aunque sean extremadamente pobres. No sé si es que no conoce bien el tercer mundo. Móviles algunos tendrán, pero prácticamente todos. Villarroya. No es posible que casi todo el mundo tenga teléfono móvil, pero por una sencilla razón, porque el capitalismo convierte a bienes de servicio en necesidades vitales de la gente. Y hoy en día, si no tenemos móviles, no existimos. Por lo tanto, el capitalismo ha convertido el móvil en una necesidad vital, que incluso los que son más extremadamente pobres necesitan tener un teléfono móvil. Pero eso a la señora Ayuso le va a costar de entender. Creo que tampoco debió entender mucho el otro día, ¿no? Estaba muy extasiada escuchando al Papa. Por cierto, tampoco decía nada al Papa, ¿no? Porque los actos que vimos se parecían más a la Iglesia evangélica que a la católica. Pero bueno, es lo que hay. Estos son los signos de los tiempos que decían los antiguos de la Iglesia. Estamos donde estamos, pero la vi muy extasiada al lado de los ministros socialcomunistas, que también estaban muy extasiados con el Papa. El Papa ha provocado éxtasis marianos y escatológicos en la clase política española, que está toda muy feliz con la llegada del Papa León XIV. ¿Lo tienes ya en Barcelona, Villarroya? ¿Vais a ir a verlo, tú que eres teólogo? Sí. No tengo mucho interés de lo que diga el Santo Padre. Lo único que me ha interesado del Santo Padre es que es del Real Madrid. Lo demás me interesa bastante poco. No tengo, aunque sea teólogo, no tengo obligación, mientras no haga el magisterio divino el Papa, que no lo suele hacer, no tengo obligación de escuchar sus discursos, ni sus encíclicas, ni sus cartas apostólicas. Para ti el Santo Padre es florentino, Villarroya.
Cuídate. De Real Madrid. Punto. Villarroya, cuídate. ¿Cómo vas con la Punto. muleta? ¿Vienes Ya el está. viernes o no? Por aquí. Esperamos. Vamos, no, el viernes tengo mundial. A mí me hacen trabajar. A los pobres nos hacen trabajar aunque estemos enfermos. Esto es lo que hay. Pues Como conectaremos, este Villarroya, gobierno social conectaremos. comunista Si metió es la con la, si es baja con la con muleta, mutuas. Villarroya, ¿cómo va esa pierna? No, ya he dejado la muleta, pero bueno, la pierna izquierda va mal. Entonces la izquierda está mal. Esto es lo que hay. Cuídate. ¿Qué vamos a hacer? Cuídate. Estamos en ello. Hasta luego. Y entre tanto, verificamos. Prácticamente todo el mundo no tiene un teléfono móvil en el tercer mundo. No, eso es una patochada. Algunos no tienen ni para comer como para tener móvil. Hay que saber lo que es todo el tercer mundo. Ha ido hoy, ha soltado, además del enfado con la prensa, ha soltado que había obsesión en el Partido Popular por las anotaciones de Bárcenas, que Cosidó le hizo el encargo. Estamos hablando de una labor de obstrucción de la justicia. Vean. ¿Quién es Oiga, váyase a tomar por culo. el excomisario de policía más conocido del país? ¿Ha habido algún hijo de perra que lo ha dicho? José Manuel Villarejo, miembro de la policía desde los 70. Según García Losada, excomisario general de policía. Todo el mundo sabía que este hombre tenía un negocio, entre comillas, de detective privado. Así lo definió el fiscal anticorrupción, Miguel Serrano, en el primer juicio contra el policía jubilado. Villarejo no está ahí, no investiga a personas con un interés policial para obtener información. Y va como salvador de ese conflicto, guiado con un ánimo de lucro, denota que nos encontramos ante un policía corrupto. Un negocio donde sus clientes le habrían abonado casi 24 millones de euros, según afirmó en 2021 el juez García Castellón, en el marco del caso Tándem, que calculó un patrimonio millonario. Solo los inmuebles están valorados en al menos 16,7 millones de euros, mientras que el capital de las mercantiles es superior a los 20 millones. Me llegaron a ofrecer maletines de dinero que obviamente tenía que rechazar. Y entre tanto, hablando de cloacas o de supuestas o presuntas cloacas, en el Consejo de Ministros hoy la ministra Elma Saiz decía, el presidente del gobierno sobre PS, no es PS, no se ha reunido con Leire ni sabía de las andanzas de Leire. Ha dicho esto la ministra portavoz. Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díaz, y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado. Fernando Garea, Sara Santaolalla, sobre las siglas PS, que se está diciendo si era Pedro Sánchez, si no lo era, la ministra portavoz niega que conociera el presidente del gobierno las andanzas de Leire, siquiera conocerlas. Bueno, Fernando. periodista. José Luis Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque hoy es preciso hablar de... Tú denunciaste lo que fue la Gürtel, denunciaste esa corrupción y ahora mismo se está contando, ha dicho Villarejo hoy directamente, que es que en el PP había mucha preocupación y mucha obsesión por lo que tenía Bárcenas. Tú sabes lo que es la obstrucción de la labor de la justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Te extraña esto que ha contado Villarejo o casa con lo que tú sufriste? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, Villarejo, lo veis, ¿no? Es un fiel reflejo de los años en los que el Partido Popular estuvo al mando de la corrupción, ¿no? Que si él es un comisario corrupto, realmente servía a un partido político corrupto, ¿no? Un partido político, pues entre otras cosas, que sigue estando en una sede donde se pagó con dinero negro, ¿no? Imaginaros cualquiera de nosotros vivir en nuestra casa que se haya pagado con dinero negro, ¿no? Sería un poco una cosa inusual. Bueno, Villarejo estuvo en las cloacas del Partido Popular, Jesús, desde, acuérdate mucho, ya antes del tamallazo, ¿eh? Muchas veces nos olvidamos ese germen de la corrupción en este siglo, ¿verdad? El tamallazo, ese robo de elecciones que generó un cambio de gobierno. Desde entonces está allí. Yo ya había denunciado por aquella época un tema de unas parcelas en Majadahonda y este señor me investigó a mi abogado, le daba al parecer reportes a la señora Esperanza Aguirre. Bueno, la tradición de corrupción en el Partido Popular, desde aquellos momentos hasta los de hoy, ¿no? La Kitchen existe porque existe Gürtel, ¿no? Púnica, se nos olvida, existe porque un audio que yo entregué generó unas investigaciones fiscales de la Fiscalía.
Los últimos años, efectivamente, estamos viendo corrupción de otro signo, pero sin duda alguna los representantes mayores en este reino son el Partido Popular, que sinceramente a día de hoy no entiendo cómo M. Rajoy puede seguir por ahí andando tranquilamente, viendo discursos y aplaudiendo al Papa, y no entiendo cómo el Partido Popular sigue siendo un partido legal y que no ha tenido ninguna consecuencia, bueno, salvo 5 condenas por corrupción, claro. Alberto, dice José Luis Peñas, denunciante de la Gürtel, que no entiende cómo el PP sigue siendo hoy un partido legal. Alberto, José Luis Peñas. Alberto. Bueno, es que yo creo que no es que se trate de si es un partido legal o no, yo creo que se trata de que aquí hemos visto cómo ha habido mucha gente del Partido Popular que ha desfilado por los banquillos, se han ido depurando responsabilidades, aunque hoy es el día en el que todavía vemos gente de la trama púnica, de la Gürtel, etcétera, donde todavía hay piezas separadas que todavía se están juzgando. Pero es que lo que creo también es que deberíamos ser un poco realistas con lo que decimos, ser un poco consecuentes, porque además seguimos repitiendo de forma muy manida eso de que M. Rajoy no sabemos quién es, cuando realmente no es que la justicia no sepa que M. Rajoy es Mariano Rajoy, sino que no se pudo demostrar que esa anotación se hiciera previamente en la famosa libreta, ni tampoco se pudo investigar el flujo del dinero, con lo cual también antes de hablar de un partido entero, creo que hay que hablar solamente de responsabilidades de unos cuantos o de muchos. José Luis. Bueno, bien, es un punto de vista respetable. Yo lo que digo es que toda esa gente, decenas de personas que han pasado por la cárcel, decenas de personas que han estado investigadas, decenas de personas que son condenadas, pertenecen a un punto común, es un partido político. Si no se está representando a un partido político en la corrupción, se le representa en otros momentos. Estas son cosas que la ley y la justicia debería aclarar a todos los ciudadanos. Porque eso de que eran unos pocos, eran unas ranas, para Esperanza Aguirre, luego nadie podrá probar. Bueno, son cosas que entiendo, particularmente de mi modesta opinión, que hay un núcleo común. Evidentemente, el Partido Popular son unas filas y él no va a corromperse, ¿no? Pues si su gente le corrompen, desde las más altas instituciones políticas de su partido hasta las más bajas, entiendo yo que una asociación ilícita sí que hay algo. Desde mi punto de vista, mi pobre punto de vista. Evidentemente, otros pueden tener lo que quieran. M. Rajoy se investigó, bueno, no se investigó. El señor Rajoy fue a declarar a Gürtel, entró por la puerta donde entran normalmente los condenados y los culpables, para no entrar por donde entran normalmente las personas normales, el vulgo. Esta situación en el estrado donde no había declarado nadie, haciéndole un flaco favor, por cierto. Quiero decir, la judicatura tiene mucha responsabilidad. Insisto en que este partido, que repito, tiene una sede pagada en negro, dinero que salió no sabemos de dónde, siguen estando allí, siguen dando órdenes desde allí, siguen dando consejos morales desde allí, y entiendo desde mi pobre punto de vista que este partido sin duda alguna representa lo peor de la corrupción en los últimos años, y desde mi pobre punto de vista debería de habérsele aplicado la ley de partidos por asociación ilícita clara y evidente, desde mi pobre punto de vista. José Luis Peñas, denunciante de la